Directo. 12 horas con 34 minutos, abrimos este espacio de entrevista y damos la bienvenida a Jaime Arciniega, dirigente sindical, para conversar de las exigencias que tiene los trabajadores a puertas ya del 1 de mayo en medio de una pandemia, luego ya igual de un año de emergencia sanitaria. Bienvenido. Muy buenas tardes, estimado Patricio, buenas tardes a sus oyentes. Bueno, sí, estamos frente a la expectativa de lo que hará un nuevo gobierno, pero a la par también de aquello, el pretender de nuestra parte abrir espacios de diálogo que nos permitan entonces anteponer algunas de las iniciativas o tesis que desde hace algún tiempo lo venimos manteniendo, particularmente por las dificultades que se tienen en el entorno del mercado laboral. En este sentido, ¿cuáles serían estas propuestas que presentarían al nuevo gobierno, al nuevo ministro de Trabajo también? Bueno, básicamente lo que nosotros deseamos es que se abra el espacio de diálogo. Aquí habemos actores de la sociedad civil que hemos sido minimizados en algunos casos y en otros casos prácticamente desconocidos. Por lo tanto, yo creo que una de las deudas más grandes que se tiene con relación a tratar temas importantes del trabajo es el diálogo social. Y por ello es que en varias de las ocasiones hemos tenido que recurrir a organismos internacionales como la OIT, por ejemplo, que teniendo una especialidad en materia laboral, no se olvide que es un organismo dependiente de las Naciones Unidas, y por ende entonces hemos buscado caminos para tener un acercamiento con las autoridades en perspectiva de dialogar entre empleadores, trabajadores y el facilitamiento del gobierno, en este caso como una de las partes de este organismo tripartito en el mundo, y por ende entonces plantear algunas alternativas, ¿no? Aquí tenemos, yo diría, unos dos extremos de dificultades que tenemos en el ámbito laboral. En el un caso son los jóvenes que no encuentran trabajo y que son los más afectados, y por otro lado aquellos que pasamos de 35 años de edad que de repente nos consideran ya viejos y como que somos desechables. Entonces hay una franja media que tiene dificultades en cuanto a la estabilidad en el trabajo, en cuanto a que sus salarios cubran las elementales necesidades como refiere la Constitución y aún también los convenios internacionales. Entonces hay que trabajar por estos dos sectores. Y lo otro, un tercer sector sería el buscar también que, como la Constitución habla, que a trabajo de igual valor tiene que tener una misma paga. Y me estoy refiriendo a la relación del salario de las mujeres que es menor en el orden entre el 15 y el 27%. Entonces, hay temas importantes que tratar, la generación de empleo, por ejemplo, que se basa en inversiones, que el Parlamento Laboral desde hace mucho tiempo ha venido planteando, que lamentable no ha tenido ecos institucionales y que ahora, bueno, pretendemos entonces retomar, que ojalá esa apertura se dé. Claro, en este tiempo, en este año de pandemia, hemos visto cómo las dinámicas laborales justamente se han modificado por el teletrabajo, que si bien existía, ahora es el principal modo de trabajar de muchísimos trabajadores, empleados. Entonces, en este sentido, ha habido igual denuncias de que lo que decía, no se está reconociendo con un salario o se está contraviniendo ciertos acuerdos laborales, los horarios son más extendidos, y claro, desde los empleadores, pues existe un discurso de que, bueno, tienen que por lo menos agradecer que tienen trabajo y no exigir que también, pese a hacer teletrabajo, también se respeten estos derechos laborales. Bueno, mire, el tema del teletrabajo para nosotros es nuevo. Acá se implementó recién a partir de la pandemia, que lamentablemente ha cobrado muchas vidas y ha enfermado a mucha gente. Ya el teletrabajo estaba vigente alrededor entre 15 y 17 años, cuando se trataba a inicios del siglo, inclusive en la Organización Internacional del Trabajo. Y ahí se hablaba, sí, efectivamente hay nuevas modalidades de trabajo como el teletrabajo, pero no cualquier
trabajo, sea este teletrabajo o de manera presencial, puede darse en un país y de por medio no se respetan los derechos laborales y no se respeta también las normas internacionales que rigen en el mundo. Entonces, no por el hecho de hoy tener una fuerte, diría, introducción del teletrabajo en el país, se puede dejar desprotegido. Es decir, esos trabajadores deben tener acceso a la seguridad social desde el primer momento en que mantienen la relación de dependencia con el empleador. Igualmente también las bonificaciones, las horas extraordinarias o suplementarias que están concebidas en la legislación nacional. Por lo tanto, se trata de que haya fuentes de trabajo, pero dignos, es decir, con toda la cobertura social que esto implica y que lamentablemente en el país la institucionalidad del Ministerio del Trabajo, me estoy refiriendo, se ha venido tan a menos y que ahora terminan imponiendo prácticamente los poderes económicos y poco o nada les importa el derecho social que debería regir en el ámbito de protección a la parte más débil de la relación por parte del Ministerio del Trabajo. Nosotros mismos, desde que está el ministro Ich, no hemos tenido la oportunidad ni siquiera de pisar el despacho y mucho menos de entablar diálogos. Todo se ha impuesto desde el gobierno del presidente Lenín Moreno y desde los intereses del sector empresarial, dejando de lado y las consecuencias que acarrea ahora mismo el desempleo en el país. Modalidades que deben estar protegidas por la legislación, pero no solamente es el tema del teletrabajo. Esa es una parte de los problemas que venimos percibiendo día a día, sino que ahora el trabajo se ha constituido en una mercancía, es decir, hay contratos ya no de carácter laboral, sino contratos de carácter civil, que es mucho más grave todavía y complejo. Recuerde que la Declaración de Filadelfia de la OIT en 1944 dijo claramente que el trabajo no es una mercancía, pues en el Ecuador es una mercancía. No existen autoridades que pongan punto final a estos abusos de un sector del empresariado. Por ello, hace importante entonces, hoy más que nunca, entablar estos diálogos en esta materia tan sensible como es el tema laboral. Claro, y algunos puntos que ha mencionado de las vulneraciones a los derechos de los trabajadores justamente se dio en cierta medida con la publicación de esta ley de apoyo humanitario que permitió muchas cosas y que desde el sector laboral pues lo han criticado. Para este gobierno entrante, ustedes pedirían, más bien, para la asamblea entrante, ustedes pedirían una derogatoria, una reforma a esta ley. ¿Cuál sería su postura en este sentido? No, mire, sin lugar a dudas, esa ley de humanitaria no tiene nada de humanitario. Lo que nosotros hemos señalado es que es una ley impuesta por intereses externos y que el gobierno, frente a su debilidad, termina sometiéndose a esos poderes, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente, no solamente el legislativo, que siendo un órgano importante de representación de la sociedad en el Parlamento, tiene que hacerlo, tiene que analizarlo. Para eso se tiene la Comisión Especializada de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, como se dice, sino también deben hacer de la iniciativa del Ejecutivo, que frente a la práctica desmedida que se han tenido y los abusos que se han dado bajo la vigencia de esta mal llamada ley humanitaria, pues evidentemente tiene que derogarse. De lo que hemos podido escuchar de varios actores del sector en el ámbito político, han señalado que uno de los temas a tomarse a la brevedad posible sería la derogatoria de esta mal llamada ley humanitaria, que de humanitaria no tiene nada. Claro, el presidente electo Guillermo Lasso ha hablado de abrir justamente nuevas modalidades de trabajo también, sin, según lo que ha dicho, sin dañar las que ya existían, sin modificarlas. En estas nuevas modalidades de trabajo, ¿qué alertas habría o qué límites se tendría para no justamente caer en estas contrataciones mercantiles que usted nos comentaba hace poco? Bueno, mire, efectivamente las nuevas tecnologías hacen que el mercado laboral o la relación de dependencia no necesariamente sea de carácter presencial, ¿no? Se pueden hacer, de hecho, el tema de la contabilidad, las auditorías, prácticamente se pueden hacerlo externalizadamente, pero eso, como digo, no implica perder la relación de dependencia. Entonces, si esa relación de dependencia marca unas líneas rojas mediante el cual no pueden atravesar el sector empresarial, el sector empleador,
pues evidentemente lo mínimo que tiene que hacer el gobierno es evitar de que traspasen esas líneas rojas para que se precarice el empleo y menos que se vuelva una mercancía. Por lo tanto, uno de los temas es efectivamente que los derechos adquiridos no pueden ser movidos. Y lo otro es que la norma constitucional tampoco permite la regresividad de esos derechos. Entonces, enmarcados en las nuevas necesidades del mercado laboral, bueno, habrá que sentarse. Nosotros ahora mismo estamos dialogando con ya no estudiantes, sino profesionales jóvenes que han salido de las universidades, que dan cuentas que por cada 100 profesionales que salen de las universidades, apenas 3 consiguen empleo. 97 profesionales jóvenes de las universidades están en el desempleo o haciendo cualquier otra actividad distinta para la que se prepararon. Por lo tanto, estamos teniendo nosotros acercamientos y nuestra confederación, la Confederación Sindical del Ecuador, está potenciando también para hablar con las universidades, hablar con algunos analistas de orden político también, para sentarnos y valorar, decir, ¿qué piensan los estudiantes respecto del mercado laboral? ¿Cuáles serían los pisos mínimos con relación a los derechos que tienen? Y lo otro es cómo potenciar también la creación de empleo basada en la inversión, pero una inversión con apoyo del Estado. No podemos ir a hacer una inversión a través de créditos a la banca con tasas de interés que superan el 27, 28 o más por ciento. Así es imposible. Si tenemos un profesional, hijo de un obrero, que va a querer montarse una microempresa, por así decir, y va al banco, el banco primero le va a pedir, ¿tiene usted garantías como para que pueda hacerme la devolución o algo que me garantice el crédito si eventualmente no se pague? Entonces, ir hacia la banca, que tiene esas tasas de intereses onerosas. Entonces, ahí es donde se necesita el apoyo del Estado para que créditos de carácter internacional con tasas que vienen del orden del 2, 3% y adicionalmente se da un periodo inclusive que no se paga ni intereses ni crédito y por lo tanto se pueden hacer muchas cosas, pero necesitamos el apalancamiento y el soporte del gobierno. Hay otros temas que estamos discutiendo con los jóvenes, por ejemplo. Claro. Si tenemos potencialidades como la energía eléctrica, que más del 60% se está desperdiciando en los cauces de los ríos, bien se podría potenciar entonces un subsidio directo, es decir, cero costo para la nueva industria que le permita al joven emprendedor, al joven empresario, entonces tener una rentabilidad por una parte del producto que usted puede terminar. Si tenemos profesionales en ingeniería, por ejemplo, para desarrollar un producto y vamos a crear una empresa, esa empresa va a necesitar un administrador y ese administrador tiene que ser un ingeniero comercial o un administrador de empresas, pero esa empresa necesita también un director financiero. Entonces hay economistas que pueden manejar perfectamente eso. Necesitan un planificador, necesitan recursos humanos, bueno, toda la estructura de una empresa, pero esa empresa constituida necesita trabajadores, necesita obreros. Es decir, es importante la inversión para montar una industria, que se ocupen los jóvenes de potenciar esa industria y que complementariamente se tenga también la participación de los obreros y complementar entonces esa industria. Son temas de los cuales tenemos que dialogar y ojalá aspiramos, por lo menos al presidente lo hemos visto hasta ahora, manteniendo esa tesis de abrirse en el diálogo, ojalá sea así. Claro, así es. Bueno, tuvimos igual en 2017 un presidente que también llamó al diálogo y 4 años después, ya para terminar, breve, ¿cuál es su diagnóstico de la gestión del presidente Lenín Moreno para el sector laboral en estos 4 años? No, catastrófico. Yo he señalado en varias de las oportunidades, creo que el cargo de presidente le quedó muy grande. Pero más allá de eso, yo creo que el verdadero poder no estaba en el presidente, sino en los poderes económicos que terminaron imponiendo sus intereses. Siempre he señalado que ojalá si pudiese acortar el tiempo para que termine este periodo e inclusive hacernos eco de lo que el propio presidente decía, que contaba los días para alargarse. Qué bueno que se vaya. Pero creo que todos están contando en Twitter, en redes sociales, hay varios contadores. Muchísimas gracias, Jaime Arcíniega, dirigente sindical, con expectativas y esperanzas de camino a este 1 de mayo. Muchísimas gracias. A usted, muy amable. Nosotros nos damos una breve pausa y continuamos con más en Punto Noticias en su segunda emisión.